Hola mis amigos, bienvenidos a una aventura más. Miren dónde me encuentro, en la histórica ciudad de Cusco. Estoy en la capital cusqueña y acabo de aterrizar y ya me encuentro muy emocionado recorriendo las calles de esta bellísima ciudad. Hoy voy a hacer un recorrido por algunos lugares interesantes de esta ciudad. La ciudad de Cusco está llena de historias y de lugares sorprendentes. Y hoy vamos a ir a recorrer algunos de esos lugares. Y el primer lugar que vamos a ir a visitar es este, el Coricancha. Es un convento que fue construido sobre un montón de ruinas incas y adentro hay muchísimas cosas interesantes para ver. ¿Qué les parece si me acompañan a descubrir qué encontramos en esta maravillosa ciudad? ¡Vamos! Bueno, acá estamos a punto de ingresar, hay que pagar 20 soles, que son un poquito más de 5 dólares. Y acá afuera se pueden encontrar un montón de guías que lo pueden ayudar a entender un poquito más de la historia de este lugar. Vamos a ingresar a ver qué nos encontramos. En el centro de Cusco se encuentra este lugar que es mucho más que ruinas. Se llama el Coricancha, que en quechua significa recinto de oro, y fue uno de los templos más importantes del Imperio Inca. Dicen que sus paredes estaban cubiertas con láminas de oro puro. Todo brillaba. Había hasta jardines hechos con plantas, animales y árboles de oro y plata. Literalmente una llama en el medio del templo. Pero no era solo un lugar lujoso. Acá se rendía culto al sol, que para los incas era sagrado, el dios Inti. Y además, el Coricancha era como un observatorio. Desde acá los sabios incas seguían el movimiento del sol y marcaban los solsticios. Desde este punto partían líneas imaginarias, llamadas seques, que conectaban con otros lugares sagrados. Era, en serio, el centro del mundo para ellos. Cuando llegaron los españoles, todo cambió. Se llevaron el oro, destruyeron parte del templo y construyeron arriba la iglesia de Santo Domingo. Pero la historia no termina ahí, porque cada vez que hubo un terremoto, la iglesia se caía y las piedras incas quedaban intactas, como si quisiera decir, seguimos acá. Hoy el Coricancha está más vivo que nunca, no solo por lo que fue, sino por lo que representa, la conexión profunda entre el hombre, la naturaleza y el universo. Bueno, acá estamos en la plaza central de lo que sería el Coricancha y acá, como podemos ver, está toda la plaza rodeada en esta estructura que es todo lo que es del Imperio Inca, y acá arriba es todo lo que hizo el Imperio colonial. O sea que toda esta estructura es una fusión de los que fueron las dos culturas, y casi todo acá en Cusco es fusionado así. Hay partes de ruinas incas y sobre las ruinas incas fueron construidas algunas estructuras de la época colonial. Los incas tallaban los bloques de piedra y se encastraban como si fueran legos. Además, en el medio de las piedras dejaban unos orificios que colocaban cobre y estaño formando bronce, y de esta forma engrampaban las piedras una con otras dejándolas unidas completamente. Por eso es que estas estructuras pudieron permanecer en pie hasta el día de hoy a pesar de estar en zonas sísmicas. Y lo más increíble es la precisión con la que tallaban las piedras. Están talladas tan perfectamente que no puedes ver ni un orificio entre las uniones de las piedras. No tiene nada de cemento ni nada, están las piedras súper talladas ahí y alineadas. Acá en esta queda un pedacito de luz, como un agujerito, pero en estas otras no se ve nada. Está perfectamente todo alineado. Otra de las cosas interesantes que tiene esta ciudad es que te encontrás en cada rincón un montón de historia. Miren todas estas piedras, todas estas fachadas son piedras que han recolectado de los restos que han quedado de ruinas incas. Y casi toda la ciudad está construida así, con piedras de este tipo. Y hoy, como pueden ver, estos lugares son kioscos, casas, restaurantes. Bueno, como se puede ver ahí, fíjense que algunos están como medios torciditos ya. Estas antiguamente eran casas o edificios incas. Miren ese cómo está. Y sobre ellos fueron construidos
viviendas. Así que ustedes pueden ir caminando por acá normal, por cualquier calle, y se van a encontrar un poquito de historia en cada rincón. Otra cosa que me llamó bastante la atención son estas banderas de colores que están por toda la ciudad. Parecen ser las banderas LGBTIQ+, pero no, son las banderas de la ciudad de Cusco. Son muy similares a la otra bandera, pero no tienen exactamente los mismos colores. Los primeros colores sí son iguales, pero los colores de abajo son diferentes. Y de estas banderas te vas a poder encontrar por toda la ciudad. Por esta razón es que vas a ver por todos lados artesanías y vestimentas muy coloridas, porque son referentes a la bandera cusqueña. Dicho esto de las banderas, vamos a seguir recorriendo la ciudad. Vamos a subir a un cerro donde me dijeron que hay un montón de ruinas y piedras gigantescas que no se entiende cómo las pusieron ahí. Así que vamos ahora a continuar. Ahora vamos a visitar Sacsayhuamán, algo así. Ahí te voy a escribir bien porque no sé bien cómo se pronuncia. Es un parque arqueológico y estamos a 3.500 metros de altura y créanme que lo estoy sintiendo. Estamos un poquito más arriba que la ciudad de Cusco y se me hace como agüita acá, los ojos me están llorando, me cuesta un poquito respirar, pero dentro de todo estoy bien. Vamos a ver cómo sigue, veo que hay gente que sube un poco más arriba todavía. Vamos a ver cómo nos trata esta aventura. A tan solo unos minutos del centro de Cusco, en lo alto de una colina, se alza una construcción que ha desafiado a la ciencia, a la historia y a la lógica moderna. Sacsayhuamán, una obra maestra del imperio inca, envuelta en misterio, precisión imposible y una forma que no muchos notan, la cabeza de un animal sagrado. Acá estamos entrando y la verdad que impresionante es todas las estructuras esas. Estamos en este lugar que fue saqueado por los mismos pobladores durante muchos años y de acá se retiraban piedras para ir a construir iglesias, casas, otras cosas. Estas son las ruinas, lo que queda. Se dice que es un 30% de lo que era realmente este lugar. Miren el tamaño de esas piedras. ¿Cómo hacían realmente para traerlas hasta acá? Es la gran pregunta. Las murallas de Sacsayhuamán están hechas con piedras ciclópeas, bloques de hasta 130 toneladas, cortadas y ensambladas con tal precisión que ni una hoja de papel puede pasar entre ellas. Lo más impactante, los incas no usaban rueda, ni hierro, ni poleas, solo herramientas de piedras más duras y una increíble capacidad de organización y conocimiento de la naturaleza. Algunos arqueólogos creen que fueron arrastradas por miles de hombres, otros piensan que tallaban directamente en el lugar, pero realmente hasta el día de hoy no hay certezas de ninguna de estas teorías. Son piedras inmensas, tienen más de 7 metros de altura. Esta piedra, como esta otra que está por ahí, y ahí vamos a ver otra más, están todas esculpidas en otro lugar y fueron trasladadas hasta acá. Estamos a 3.500 metros de altura. Esta piedra que vemos acá, esta es la más pesada de todo el predio. Es la que tiene más cortes también. ¿Cómo hicieron para mover semejante estructura? Una curiosidad es que al llegar los españoles a este lugar y encontrarse con semejante estructura, ellos creían que estas mismas fueron creadas por seres malignos. Creía que este era un templo dedicado al demonio por su perfección y como no sabían cómo fue construido, creían que esto fue construido por Satanás o por algo así, o por los extraterrestres, o habían muchas creencias. Y hasta el día de hoy no saben muy bien cómo fue hecho todo este trabajo. Al igual que Machu Picchu u otros lugares, este lugar también es increíble. Aunque se la conoce como una fortaleza, Sacsayhuamán era mucho más. Era un centro ceremonial, un símbolo del poder inca y posiblemente un espacio astronómico. Aquí se celebraba el Inti Raymi, la gran fiesta del sol, y se conectaba espiritualmente con el cosmos. Cada 24 de junio hasta el día de hoy, el Inti Raymi revive esta antigua conexión, atrayendo a miles de personas de todo el mundo. Bueno, y acá vamos a subir a lo que es el templo. Esto se va a hacer medio difícil. Uy, me falta mucho el aire. Es bastante alto. Creo que tengo la voz más gruesa, ¿no? No sé, me duele la cara. Se me hizo, siento como más. Es ese efecto de la puna que tenemos. Acá estamos llegando a uno de los puntos más altos del templo para que puedan apreciar la hermosa vista. Disfruten mientras yo descanso un poco.
Mientras recupero el aliento les cuento que hay un detalle que pocos notan. Sacsayhuamán representa la cabeza del puma. Sí, un puma. Porque según la cosmovisión andina, la ciudad de Cusco fue diseñada con la forma de este animal sagrado. Sacsayhuamán con sus murallas en zigzag sería nada más y nada menos que los dientes y la cabeza del puma. Los incas veían a los animales como símbolos del mundo. El cóndor representaba el cielo, la serpiente el mundo de abajo y el puma el mundo terrenal. Sacsayhuamán no solo era arquitectura, era un símbolo viviente de su filosofía. Bueno, y acá estamos entrando a otro lugar turístico que se llama Kenko. Vamos a ver de qué se trata este lugar. Un montón de artesanías. Está un poquito fresco, ¿no, Dulce? Bastante fresco. Te querés comprar todo acá. ¿Te trajiste el acolchado? A solo 10 minutos de Cusco hay un lugar tan misterioso como fascinante. Se llama Kenko, que en quechua significa zigzag. Y sí, está lleno de pasadizos, sombras y secretos. A simple vista parece solo un montón de piedras talladas, pero en realidad es un antiguo santuario inca. Acá no se ven templos ni techos, porque todo está esculpido en la misma roca. Y lo más impactante está debajo. Debajo de la roca hay una cámara oscura y fría donde los incas hacían algo increíble. Momificaban a sus muertos más importantes. Sacerdotes, nobles, grandes jefes, eran preparados con rituales sagrados y colocados en posición fetal, listo para su viaje al más allá. Lo más loco, ese lugar aún hoy se mantiene fresco sin tecnología. Pero eso no es todo. Kenko también era un observatorio. Durante el solsticio, el sol proyecta sombras perfectas sobre las piedras. Los incas usaban esto para saber cuándo sembrar. Kenko es una joya escondida. No tiene la fama de Machu Picchu, pero tiene magia, historia y un altar que aún parece estar esperando un ritual. Esta es la piedra del ritual donde hacían las momificaciones. La piedra que recién pasamos, que justo se me quedó sin almacenamiento, tuve que cambiar ahí la memoria, es donde se hacían las momificaciones. Ahí se ponía el cuerpo del Inca y en ese lugar esa piedra tiene una temperatura helada. Entonces lo que hacía era conservar el cuerpo mientras se momificaba. La verdad que Estaba súper fría. súper fría y súper arquitectónico todo, como para llegar a tener esa piedra ahí y saber que va a tener esa temperatura. La verdad que es muy, muy increíble. Miren, acá me detengo un poquito para ver la hermosa vista nuevamente de Cusco. Ahí se ve el estadio. Y acá estamos caminando por un sendero que no hay nada ahí. Si te caes ahí, fuiste. Acá me están cebando unos ricos mates. Con coca. Tiene coca, tiene... Tiene colorcito. ¿Qué más tiene? Coca, Coca y manzanilla. manzanilla, yerba mate. Hay un montón de todo ahí acá. Pero necesitamos para poder respirar. Chiquito el recorrido, pero fue interesante. O sea, saber cómo hacían la momificación. Sí, O sea, tocar eso me dio como, no sé, como impresión. sí, porque nos explicaban ahí que los ponían ahí y ahí le sacaban las vísceras y la materia gris y cómo lo hacían. Son lugares que no son muy conocidos de Cusco, que nosotros no teníamos idea y que ahora estamos conociendo, que la verdad que son muy interesantes. Sí. Hay ruinas por todos lados. O sea, no es solamente las ruinas de Machu Picchu. En unos días vamos a estar yendo a Machu Picchu y vamos a hacer otro video. Hay muchísimo para ver, muchísimo. Y creo que nos quedamos cortos con los días, tendríamos que haber tenido Sí. unos días más para poder apreciar todo esto, lo que es. Y para poder respirar y descansar, porque Entre caminar, tomar Sí. mate y todo, no sé cómo. no sé cómo vamos a seguir mañana. Bueno, ahora vamos a ver otro sitio arqueológico que se llama Tambo Machay. Y vamos a ver con qué nos encontramos ahí. A ver si está más calentito para Dulce, si hay menos viento. Esto es Tambo Machay, es un circuito que hay que subir por la montaña y no tenemos idea de lo que nos vamos a encontrar acá. Lo primero que vemos son estos árboles de color bastante extraños. Hay como un río que pasa por ahí y todo el camino es apedrado. Nos contaba la guía que todo este camino es original, un camino original inca, y que si seguís este camino llegás a lo que sería Machu Picchu. Es uno de los caminos originales
y es larguísimo y hay muchísimos caminos que se conectan, pero este es uno de los que si caminas mucho llegas. Ya Dulce la estoy perdiendo. Pero miren la arquitectura sigue, estamos en lugares recónditos y las piedras están perfectamente alineadas. Quizás en este lugar no están tan talladas como en los otros, o sea, tienen como algunos orificios, pero miren igual cómo encajan una con otra. Lo que sí es todo subida. ¿Podés? Seguimos caminando y se ven ruinas por todos lados. Las ganas de esta gente de venir a hacer cosas con piedritas por acá. Es un montón. Yo me estoy muriendo, imagínate que venir acá a apilar piedras. Qué tecnología que habrán tenido, tal vez la mano de obra artesanal, todo un misterio, pero es todo perfecto. Miren el sendero, todo también en piedra. No tengo palabras para decir esto, es muy maravilloso. Y acá enfrente, ahora les voy a mostrar, nos encontramos con este lugar. Miren lo que son esas estructuras. Bueno, igualmente, a pesar de que no entendamos todas estas construcciones, todas tienen un propósito. A continuación les voy a contar un poco de qué se trata este lugar exactamente. Este lugar lo usaban como descanso. Ellos venían de los largos caminos y cada 30-35 kilómetros hacían un descanso. No era solamente para ellos, sino también para que puedan descansar las llamas, que cada 35 kilómetros, 30 kilómetros se cansan y dejan de caminar. Entonces en estos lugares hacían como descansos de los animales. Ellos podían usarlo como para guardar alimentos y cosas y después seguir transportándolos con otros animales que ya estuvieran descansados. También acá se encuentran unas aguas que no saben bien hasta el día de hoy de dónde es exactamente que salen. Y se dice que son las aguas de la juventud. Así que vamos a tomar un poquito. Ahora les voy a mostrar un poco de las cascadas. Esta es una de las pocas estructuras que queda en pie. Fíjense cómo están todas las piedras utilizadas. Y acá les quiero mostrar las fuentes de agua de la juventud, que es agua pura que sale del interior de la montaña. Y han hecho un mapeo satelital hoy en día con la tecnología que existe. Y hasta el día de hoy no se encuentra el origen exacto de dónde vienen estas aguas. Y también se dice que si vos pones una jarra de agua y otra del mismo tamaño de este lado, las dos jarras se llenan al mismo tiempo con la misma cantidad de agua. Ellos equilibraban todo, el caudal de agua de los dos lugares tenía que ser exacto. Y así mismo lo hacen con todo el recorrido del agua hasta descender a la ciudad de Cusco actualmente. Ya se está poniendo muy frío y la foto ahí arriba se las debo, porque no voy a subir hasta ahí arriba. Ya hasta acá mis pulmoncitos y los de ella. 3.800 metros. 3.800 metros sobre el nivel del mar estamos. Y ya después de esto vamos a descender a Cusco y seguramente en Cusco nos vamos a sentir espectaculares porque ya subimos un montón. A esta hora se está poniendo muy frío. Ahora sí me empezaron a helar las manos. Acá encontramos una de las cascaditas de la fuente de la juventud, así que voy a tomar. Voy a hacer esto a ver si me ahorro el botox. Bueno, vamos a tomar entonces un poquito. Me lo voy a poner en la cara. Ay, que está fría. A ver si sirve como botox. ¿Es rica? ¿Ah? Agua. Me va a dar diarrea, no la tomo. Ya está, ahora sí, soy joven. Bueno, ¿Soy más joven o no? sí. Parece que te pusiste botox, mi amor.
Si querés saber cómo nos quedó la cara después de ponernos el agua de la juventud y querés más aventuras como estas, te invito a que te suscribas a este humilde canal para que pueda crecer y seguir llevándote a lugares increíbles. Y por si no lo sabías, cada lugar tiene su historia y este fue solo el comienzo. Nos vemos en el próximo destino. Chao.